¿Alguna vez han sentido que se salen de lo establecido, que no encajan, que algo quizás no está del todo bien con ustedes, o que alguien de su familia es así, como que dicen, ay, ¿por qué no puede ser normal? ¿No? ¿Qué le pasó? O sea, ¿por qué no puede ser como todos los demás? Bueno, pues este concepto de normalidad se lo debemos a un matemático, científico belga del siglo XIX, que se llamaba Adolf Quetelet, que quizás, no sé si han escuchado el nombre, porque de pronto se ha empezado a poner muy de moda el nombre de este científico, porque es el que inventó el índice de masa muscular, ¿no? Con el que actualmente te miden el porcentaje de grasa, en teoría, para saber qué tan saludable o gordo estás. Que eso será otro tema de discusión, pero que fue creado con otro propósito completamente, que nada tiene que ver con la salud. Adolf Quetelet lo que buscaba en su momento era entender y es uno de los padres de la estadística. Entonces él estaba buscando entender y aplicar esto que hoy llamamos estadística a las ciencias sociales, ¿no? Lo cual me parece muy interesante y creo que en su época, puesto en contexto, hizo grandes cosas. O al menos buscaba. Y parte de esto que buscaba era como entender cómo era el hombre promedio. Y en este entender el hombre promedio creó y utilizó la campana de Gauss, que la campana de Gauss es una medida estadística que, si la han visto, es como, ¿cómo decirlo? Como un sombrero, ¿no? Con una copa como alta, en donde todo lo que quede en medio, ¿no? O sea, en la copa y no en las alas del sombrero, eso es lo normal. Es decir, normalidad es lo que más se repite, ¿no? Un sinónimo de normalidad es común, ¿no? Es repetido, es que para la mayoría de la gente aplica. Y entonces, Adolf Quetelet, en este afán de encontrar y de entender a la humanidad, también fue de los primeros que empezó a aplicar esto a lo que hoy se conoce como criminología y entonces aplicar medidas estadísticas para poder determinar y predecir qué tipos de entornos sociales crean, entre comillas, criminales, ¿no? O gente que infringe la ley. Y todo esto, entonces, me parece súper interesante porque son conceptos que nacen a mediados del siglo XIX, que seguimos aplicando al día de hoy y que seguimos creyendo que entonces normalidad, es decir, que yo no me salga de lo establecido y de lo que se supone que es más común, es lo, entre comillas, bueno. Y entonces de todo esto y más es de lo que hoy vamos a estar hablando, de si tú tienes una anormal en tu familia, es decir, que se sale de la norma, o ese anormal capaz que eres tú. Yo soy Alessia Divari. Yo soy Marisela Salazar. Y esto es Quisiera, pero no puedo. Mana, ¿quién es el anormal de tu familia? Pues yo siempre quería ser muy, muy normal, muy estereotípicamente establecida en los parámetros. Con los parámetros que me dictó, que me ha dictado la sociedad, pero no me han dejado, man. O sea, la vida no te deja. La vida no ha querido que sea así, pero yo he tenido toda la disposición de ser súper normal. ¿Sabes qué? Es chistoso. Lo he logrado no lo has logrado del todo. En algo, yo digo que sí. En ocasiones, no del todo, pero de pronto me salgo muchísimo. Sí, pero bueno. yo creo que tú eres de las que se sale de la norma de manera sigilosa, cuando nadie se da cuenta. Claro. Es verdad, por debajo de la mesa. Yo soy más frontal, ¿no? O sea, por mi tipo de personalidad y la manera en la que yo enfrento la vida, tiendo a ser esa que rompe la regla y que yo muchas veces me viví como anormal, como diferente, como... ¿Ah, sí?
Pero o sea, tú solita te juzgabas y te decías... No, o sea, sí, yo claramente es algo, creo que seguramente es algo aprendido. En mi familia también de pronto de broma, para que se note la edad, ¿no? Y si alguna vez en México o en Latinoamérica vieron la familia Peluche, ¿no? Era el típico chiste de, ¿por qué no puede ser una niña normal, ¿no? Claro, pero era esta serie en la que toda la familia era, de cierto modo, distinta, disfuncional, ajá, ¿no? Y que iba contra los parámetros de las buenas costumbres y de lo deseable. Y entonces solo había un miembro de la familia, que era una niña, y ella era toda rectitud. todo deber ser, toda rectitud. Todo el ejemplo del deber ser, ¿no? Y esta familia disfuncional siempre le decía, ¿por qué no eres una niña normal? Viví. Viví. Exacto. Entonces, en mi casa de pronto habían como estas bromas, como esta risa, porque mi manera de ver el mundo, mi manera de procesar, de pronto era distinta, o sigue siendo. Y creo que lo difícil para mí no era o no ha sido solo el hecho de sentirme distinta, porque creo que todo tiene que ver con desde dónde nos vendan y enfoquemos lo distinto, sino con que ser anormal o salirnos de lo común está tachado muchas veces de malo, de no debe ser, de algo no funciona del todo bien contigo. Y creo que... Dime. No, es que ahí yo creo que habría que distinguir como dos maneras de no ser normal, ¿no? Yo pienso que tú te fuiste por la manera positiva, si es que existe esa manera de ser anormal. Sí, porque no es lo mismo que te salgas de la norma, pero tengas de ser poco común. Un propósito, esté haciendo sentido en tu cabeza, o sea, estés entendiendo por qué eso que te dicen que es una norma correcta y adecuada no te hace sentido y dices, esto no es correcto del todo, quiero explorar otra forma. Puede ser otro tipo de persona en la cual simplemente se salga de la regla y vaya pisando a todos los que están enfrente porque no le importa nada ni nadie, ¿no? Pero sí creo que hay esas dos vertientes de salirse de lo normal o de salirse de la regla, ¿no? No es lo mismo que te salgas de la regla intentando no hacer daño, intentando, es decir, en términos poéticos, por un bien mayor, ¿no? No, es como, oye, eso que me estás diciendo no me suena tan correcto o no me está funcionando tanto en mi corazón, a decir, pues paso por encima de todos y no me importa. Porque soy diferente y porque tu problema si no te parece. Porque me vuelo todas las reglas y porque todos se pueden ir al diablo. Creo que sí hay esas dos vertientes. Exacto, creo que tiene que no debemos confundir, ¿no? Ajá, claro. Sí creo que tiene que ver con por un lado, con una intencionalidad, pero por el otro lado, justo con ese no hacerme daño a mí ni a los demás, ¿no? Idealmente para poder distinguir de cuando soy una especie como de ovejita negra o de por qué no eres una niña normal o un niño normal en tu familia, no, una persona normal en tu familia, porque te sales de lo común o de lo establecido en tu propio sistema, y tu sistema puede ser tu familia, tu grupo de amigos, la sociedad en la que vives, en tu trabajo, ¿no? Porque tenemos muchos como entornos. Unos ejemplos de lo que tú has vivido. Yo te puedo contar unos que tengo muy claros de cuándo me salí de la norma y es escandaloso. Pero qué maneras qué ejemplos tendrías de las primeras veces por ejemplo, que te saliste de la norma? Cosas muy comunes en las que me salía de la norma es que típicamente desde muy chavita siempre fui bastante perceptiva, ¿no? Como un poco más allá de lo común. O sea, como mi manera de unir cabos, ¿no? De atar cabos desde muy chavita, sobre todo en temas como de relaciones. Siempre fui buena notando esto, ¿no? Entonces me acuerdo que habré tenido como 7, 8 años, ¿no? Estaba bien chiquita. Y mis papás siempre han sido muy sociables y había gente en mi casa, muchos amigos de mis papás. Había una reunión. Y en Tabasco, a todo el mundo, a los amigos cercanos de tus papás, pues les dices tíos, ¿no? Y entonces había como varias parejas, ¿no? Y yo empecé en mi súper suave voz
desde muy pequeña. Y yo, ¿por qué mi tío fulanito y mi tía fulanita, que no son pareja, ¿no? Eran compadres. ¿Y estaban ahí presentes? Sí, estaban ahí presentes. Y yo, ¿por qué se ven raros, no? O sea, es como ¿qué está pasando ahí, no? Y va, vete a dormir, ¿no? Así de. Y pues no se me explicó. Y muchos años después. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué pues se eran los tíos? Eran amantes. Y yo estaba cachando algo, ¿no? Yo estaba viendo cosas. Qué niña más tan molesta. Incómoda, impertinente, ¿no? O sea, es por eso que los niños no les permitían hablar antes. ¿Verdad? Es porque es pura impertinencia. O sea, porque es como yo estaba cachando, yo estaba uniendo cosas del comportamiento de mis tíos, ¿no? Decías, se ven diferentes, ¿no? O sea, yo solo estaba buscando entender, ¿no? Algo pasa ahí raro que normalmente no veo. ¿No? Esa es una como de las comunes que me pasaba, que no entendí, que entonces yo decía, pues yo he de ser la rara, pues, ¿no? O sea, yo he de ser la que ve mal, porque si nadie lo está viendo, o al menos nadie lo está nombrando. Nadie lo está, ¿no? Todo el mundo lo está invisibilizando, claro, pero tú no tenías las palabras para eso. Y siempre todo el mundo hace como que no pasa lo que todos saben que está pasando. Está pasando, ¿no? Y creo que esa es una de mis... no sabía, Amanda, que no hay que decirlo. Y que no hay que decirlo. Exacto, creo que esa ha sido una de mis características desde muy chiquitita, que me ha costado trabajo manejar y aprender a lidiar con eso. Como, ¿por qué no puedo decir lo que veo? ¿Por qué no puedo decir lo que estoy notando? ¿Por qué está mal decir eso que yo estoy viendo como tangiblemente, ¿no? Cuando estaba yo más adolescente, mis papás siempre como que me trataban de enseñar como no tienes que ir por la vida agarrándote a la gente a verdadazos, Alesia, o sea, nadie te lo está pidiendo, pues, ¿no? A verdades, traduciendo lo que dijo, agarrando a la gente y diciéndole verdades todo el tiempo. O sea, y verdades que yo estaba viendo, que no por fuerza, claro. Muchos años después entendí que son, como diría nuestra filósofa Niurka, que son mi verdad, ¿no? O sea, es como no por fuerza, ni me lo están preguntando, ¿no? Claro. Y entonces fui desarrollando... Sí, la prudencia siempre sirve como para sociabilizar, ¿no? Porque nunca tienes la verdad absoluta, entonces, como en un acto de prudencia, creo que sí, eso es correcto. Exacto, y entonces ha sido como todas estas de ir aprendiendo estas reglas, de ir entendiendo el para qué, por ejemplo, de esta regla social como la prudencia, ¿no? Uh-huh. Y como no tengo que estar diciendo todo lo que veo si nadie me lo está preguntando, pues, ni todo lo que pienso. Fíjate, a mí o sea, yo no me metí en ese problema porque mis padres, seguro, mi madre y mi padre, sí fueron muy claros a decir, tú puedes decir lo que quieras, groserías, todo lo que tú quieras, tú puedes pensar y lo puedes expresar, pero en la casa y en familia, o sea, con nosotros, ¿no? Cuando hay personas que vienen de fuera o fuera de la casa, uno se ha de comportar. Yo no sé, estoy inventándote la explicación porque no la recuerdo, pero yo me imagino que era un tema de educación simplemente, ¿no? Como por educación y tú tienes que ser educada, entonces fuera de aquí no lo puedes decir. Aquí sí, pero fuera no. Y pues para mí fue suficiente explicación, ¿eh? Y hasta la fecha. Para mí no. Para mí no. Para ti no. A mí me costó mucho trabajo y sigue habiendo momentos donde me cuesta trabajo. Es como, de pronto me molestan, que es como, pero ¿cuál es tu necesidad? Es lo mismo que, como de hacer cosas, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo, como una o 2 semanas, publiqué en Instagram unas fotos y una de esas era un mini videito de Alessandro, mi novio, que me estaba quitando unos pelos de la barbilla, ¿no? Ay, no estoy de acuerdo. Y entonces... Porque no es normal. Ale no había visto que lo había subido. Y cuando ve que subí ese video, me dice, ¿pero qué? ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero estás loca? ¿Pero qué te pasa? Pero esas cosas no se muestran. Y yo de verdad primero me saqué... Muy íntimo, ¿no? Eso, depilarte la cara. Pues primero me saqué de onda y yo, pero ¿por qué no lo puedo mostrar? O sea, pues si no estoy haciendo nada malo, pues me salen pelos en la barba, pues ¿qué hago? Uh-huh. No, o sea, es como...
Y él era como, pero eso no se muestra, o sea, tus redes sociales, o sea, sí está bien que seas muy natural, ¿no? Pero hasta cierto punto, Alesia, o sea, no puedes ir por la vida como sí, mostrando... Pero, o sí puedes, pero yo aquí, o sea, siempre me pregunto, ¿cuál es el límite del pacto social? Porque digamos que esto pues se escandaliza, pero no pasa nada, lo puede ver cualquiera y tampoco se menciona como más allá del pudor, o sea, no rebasa los límites del pudor, de la intimidad, ¿no? De querer hacer una imagen. Sí, o sea, no estaba yo mostrando, exacto, no estaba mostrando cómo me depilo la vulva, pues, ¿no? O sea, cómo me depilo la barba, ¿no? Pero más allá de eso y de esa, o sea, de esa imposición que tenemos las mujeres de no tener pelos en la cara, pues no, porque ni que fuéramos hombres, ¿no? Aunque los tenemos todas desde que nacemos, ¿no? ¿Cuál es el límite de ese pacto social? O sea, ¿cuál es el límite en que una persona, o sea, porque yo no puedo ir y diciéndote lo que me pega la gana, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama respeto y yo creo que tú eres muy respetuosa, o sea, aunque te quieras hacer la liberal y... Ay, no mates, diría mi hermana, ¿qué matacuras? O sea, es como una que intenta ser rebelde. Sí, porque eres muy rebelde, pero dentro de esa rebeldía tienes muy claro tienes muy claro el límite social, ¿no? Es decir, tienes muy claro el límite de no querer afectar a nadie más, tienes muy claro el límite de lo que estás haciendo tiene una razón de ser. O sea, sí, pero creo que eso es algo bien importante, al menos para mí. A mí de pronto me ha costado y me sigue costando, como mucho trabajo, entender justo ese límite en el sentido de, por ejemplo, hay algo que siempre hasta el momento sigo entendiendo o tratando de entender más como las sutilezas de esos límites en función, por ejemplo, de quién es la historia y quién tiene derecho a contarla cuando nos pasó entre dos. Sí. ¿No? O sea, es decir, yo antes me sentía como cuidaba menos el hablar de mi exmarido, ¿no? Porque pues yo decía, es mi historia. Yo estoy hablando de mi historia y pues le tocó estar ahí, ¿no? Exacto, yo estoy hablando de mi historia y de cómo me fue a mí con ciertas características de cómo es él o de al menos de cómo yo viví, ¿no? La personalidad de mi exmarido y las cosas que pasaron entre nosotros. Y como para mí no es nada, no me causa conflicto que él diga lo que sea que diga de mí, digo, pues es su versión y su historia y él la habrá vivido de la manera que la vivió conmigo, pues está en todo su derecho para mí de contarla. Pero digamos que de unos 2, 3 años, ni siquiera tantos, de unos 2, 3 años para acá, tengo, y no tengo la respuesta, ahí yo se las pongo porque estoy las pongo sobre la mesa. Justo en eso, para que también nuestros quiropods nos cuenten, nos platiquen. O sea, ustedes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Para ustedes, ¿cómo funciona? Porque yo antes pensaba que era mi historia. Y pues yo tengo todo el derecho a contar cómo yo lo he vivido, ¿no? Aunque eso implique ciertamente a otras personas, porque no lo viví sola, ¿no? No es solo mi historia. O sea, no es decir, yo, Alesia, tuve un trastorno de alimentación, fui bulímica. Eso sí es solo, eso es intrínsecamente mío y yo puedo hablar de mi historia. Pero toda mi familia lo vivió conmigo, mis amigas lo vivieron conmigo. Para mí, Alesia, está bien, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Y es parte de su historia, es parte de la historia de mi familia haber lidiado, trabajado, sufrido, ¿no? El que yo haya pasado por un trastorno de la conducta alimentaria. Para mí está bien si ellos cuentan su versión, su historia y cómo lo vivieron. Pero a lo largo de los años he entendido y sigo entendiendo hasta dónde es el límite, ¿no? De cómo eso, que sí es parte de su historia, hay una parte muy intrínseca y que es mía, ¿no? Porque es en realidad la que sufrió, la que desarrolló el TCA, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, pues fui yo, ¿no? Y lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos el derecho, por nombrarlo de alguna manera, de apropiarnos de pedacitos
de otras historias, ¿no? O sea, yo cuando cuento, por ejemplo, historias de pacientes, eso sí lo tengo muy claro, pido permiso. Y como voy a platicar tu historia sin tu nombre y sin ciertas características muy cruciales para que sepan quién eres, ¿no? Ahí me es muy fácil entender el límite porque pido permiso, ¿no? En el caso de la gente cercana, hay ciertas cosas donde me es muy claro si puedo pedir el permiso y lo pido, y si lo puedo contar, o hasta dónde sí o hasta dónde no. Pero hay muchas otras que de pronto me he cachado que en otros momentos de mi vida, hasta hace no tantos años, yo hablaba mucho más desparpajadamente al respecto porque yo decía, pero no estoy haciendo nada, pues, ¿no? De tu marido. Por ejemplo, ¿no? De mi exmarido, por ejemplo. Y tiene como 2 o 3 años que me entró esta duda, como en este afán de cuidar el entorno y de decir, pues, también es su historia, o sea, ¿hasta dónde? Yo te voy a decir, lo que yo pienso es, evidentemente, tengas el derecho o no de contarla, lo puedes hacer. Pero yo creo que ahí sí tiene que, lo que debe de prevalecer es esta sensibilidad de pensar en la otra persona y decir, ¿lo puedo afectar? La puedo lastimar con esto que yo estoy contando? Porque si esa persona lo quiere resguardar y no lo cuenta, debe tener una razón. Entonces, ¿la puedo afectar? Sí. Esa persona me importó, o es más, no me importa esa persona, ha sido la peor persona del mundo. ¿Tengo derecho a afectar a alguien más solo porque yo estoy enojada, solo porque yo estoy contenta, solo porque a mí se me pega la gana decir que fui novia de Luis Miguel, por ejemplo? ¿Tengo yo derecho? Tengo yo derecho a balconear al próximo. Balconear, ¿no? No, entonces es como, yo creo que no, pero porque yo soy una persona que cuida mucho la privacidad, ¿sabes? Y al final del día también he pensado mucho, pues la gente puede decir lo que quiera, porque la gente también miente, la gente incluso cuando no miente hace historias que para la otra persona no existen. Entonces, que no las vivió de la misma manera, claro. Claro. Entonces yo ahí lo que creo es, en un afán de ser una mejor persona, en un afán de un bien mayor, de tener un mundo mejor, yo pienso que no puedes contar lo que sabes que la otra persona no quiere contar o no cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es su derecho a la privacidad. Y yo pienso que se ha pensado en todo el mundo. Sí, pero sí existe. Claro, pero sí hay una línea, claro, de los datos personales, pero sí hay una línea difusa en algunas situaciones. Que yo tenga X enfermedad. Eso es un dato personal. Sí, ¿no? Yo decido si lo quiero nombrar o no. Si lo quiero decir, lo quiero publicar. O si no lo quiero decir, ¿no? O sea, si yo estoy embarazado, ¿no? Es un dato personal. Entonces, creo que también lo podemos pensar, porque de verdad muchas mentes, y no en América Latina, en todo el mundo han pensado y han estado como discutiendo esto en términos de derechos humanos. Sí, sí. Es público, y que no, claro, y que no. Tendría que quedarse en lo privado, y creo que tiene que ver con esta línea de qué puede afectar a la persona en lo más íntimo, ¿no? Entonces, claro, pero sin resolver. Claro, porque eso que puede afectar a la persona en lo más íntimo o de manera importante varía de persona a persona, ¿no? O sea, parte del problema es que varía. Varía, y te voy a decir, no es lo mismo que yo le cuente mi historia al médico, ¿no? Porque estoy yendo con un médico y me está... Claro, que debería guardar secreto profesional. No le guardas el secreto, porque quieres que te atienda, ¿no? O a un psicólogo, o a una persona, o a un profesional de algo, claro. Pero no es lo mismo que yo te lo cuente en un café, en mitad de la calle, y escuche todo el mundo, ¿no? Creo que ahí es la diferencia. O que tú fueras a quejarte con la familia de tu marido, a decir, pues es que no sé si sabían, pero, ¿no? Se pinta las uñas de rosa, ¿no? O sea, es como... Y creo que también tiene que ver con aquello que la sociedad en la que vivimos juzga, porque claro, si la gente juzga que yo tenga, vamos a decir una tontería, pero si la gente juzga que yo tenga 10 novios, quizá yo quiero ocultar que tengo 10 novios, claro, ¿no? Pero si la gente no juzgara eso, ¿no? Lo podría yo mostrar. A mí me daría exactamente igual.
que lo sepan o que no lo sepan. Claro, pero porque justo todo esto tiene que ver con lo normal, con eso que más se repite, con eso que nos hace, exacto, que nos hace entrar. Una persona correcta en tu sociedad. Claro, ¿no? porque tiene que ver, o sea, la parte que necesitamos, creo, como tener claro, es que tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Y la pertenencia es igual a sobrevivencia. O sea, es decir, claro, se nos olvida que seguimos siendo animalitos, que seguimos siendo, ¿no? Que seguimos teniendo necesidades muy básicas de pertenencia. Y entonces es como si toda mi comunidad me repele porque lo que sea que hago diferente a ellos y me expulsan, me exilian, sigue siendo uno de los castigos. A mí no deja de sorprenderme que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, 2024, con toda la tecnología que existe y que se seguirá desarrollando en cosas que creo que ni siquiera somos capaces de imaginar, el castigo uno de los castigos más rudos, más duros, más difíciles que siguen existiendo hasta el día de hoy, por ejemplo, en una cárcel, el castigo más terrible es que te pongan que te aíslen. Que te aíslen, ¿no? Ese sigue siendo. Y mira que seguramente estar con todos los demás reos tiene unas cosas y hay unas historias del terror y les pasa de todo y más, pero sigue siendo preferible eso que me castiguen. Que lo mismo hacen con los niños pequeños, ¿no? Es como te portas mal y es vete a tu cuarto. Claro, te exilio, te expulso. Te expulso. Ahora, y eso, a la gente anormal, a los que se salen de la norma, suele suceder eso, porque eres repudiado, porque no haces lo que todo el mundo hace. Y, por ejemplo, yo tuve la enorme ventaja de crecer, de nacer y crecer en la Ciudad de México, y de que mi familia y mi comunidad no me exigiera, por ejemplo, casarme. Pero en la universidad, por ejemplo, a mí no me exigían casarme, entonces yo iba, todo bien. Pero tenía compañeras y tenía amigas y tenía conocidas a quienes sí les exigía su entorno casarse, pero se los exigía de manera tácita, ¿no? Es decir, era muchísima presión social el decir, se tienen que casar. Era como... Y mi madre dice que para ella, para sus hermanas, para mis tías, ¿no? Las hermanas de mi padre, era un deber ser el casarte. Es decir, si no te casabas, eras automáticamente una mala persona. O sea, automáticamente algo estaba muy, muy mal en ti y era terrible porque no te habías casado. Y después de que te casabas, ¿por qué no tenías hijos? Entonces, pues ahí le ibas aumentando, ¿no? Y como eso es, ¿cómo me peino? Yo pienso que ahorita, y no lo sé porque depende de las comunidades, pero si yo me quiero pintar el pelo de rosa o de azul, pues a nadie se le haría como... Nadie me expulsaría de la comunidad, ¿no? Se les haría como divertido simplemente de, ya se volvió loca, pero no me expulsarían de la comunidad, ¿no? Claro, pero justo en esto que es común y cómo vamos normalizando, es decir, porque en esa comunidad en particular, ¿cuál? Así funciona, ¿no? Estaba pensando hace poquito, ahorita que estoy en México, está Anita, que nos ayuda en la casa y que fue mi nana, ¿no? Desde que yo soy muy chiquita está con nosotros. Y entonces nos estaba contando un poco su historia, ¿no? Y la historia de su mamá y de cómo funcionaba en su pueblo. Es de una comunidad muy chiquita de Chiapas, al sur de México. Y entonces... su papá era campesino y a su mamá la dieron, así, palabras exactas, ¿no? A su mamá la dieron cuando tenía 13 años. 13, o sea, es 13. Una niña. La dieron, chavita. Significa se la dieron a un hombre, ¿no? A un hombre, claro, a un hombre de 42 años.
De su papá, me imagino. Que es su papá. Que fue su papá, ya se murió. Eso es súper común, ¿no? O que vendan a las niñas por claro, poquitito, y que las vendan, exacto, eso, justo nos estaba contando eso. Y decía, mi mamá no corrió con tanta suerte porque no era bonita en los estándares de su pueblo. Y entonces a su mamá la dieron, no la vendieron, ¿no? Porque si eres bonita, entonces te pueden vender, ¿no? Y nos estaba contando, ¿no? Cómo a su mamá la casan, la regalan, pues, ¿no? A un señor de 42 años, a sus 13 años y a sus 14 nació Anita, ¿no? Ella es la más grande de sus hermanos y tuvo 16 hijos, ¿no? Y cómo esto, ¿no? Y claro que hoy está considerado un delito, pero en México sigue habiendo ley de usos y costumbres y es un área gris. Y entonces como eso que puede estar normalizado, ¿no? En la India también hay muchas historias, muchos documentales, películas al respecto de cómo la trata de niñas y los matrimonios infantiles, pues, ¿no? Que en ciertas comunidades está normalizado, es decir, es común, pero eso no significa que sea deseable, pues, ¿no? Pero imagínate que la mamá de Anita hubiera dicho, oigan, no, algo no está bien aquí, yo me voy de aquí, ¿no? O sea, yo me escapo. Ella hubiera sido la normal de su comunidad. Hubiera sido la que vieran mal porque hubieran dicho, oye, pues si ya está ahí en una casa, ya la regalamos, ya va a tener hijos y va a tener quien la mantenga. Si ella se hubiera salido de eso, hubiera sido la anormal. Quizá Anita es la normal y por eso ya no está ahí, ¿no? Claro, sí, ella se salió porque la querían vender y ella se escapó de su casa. Luego. Pues ahí tenemos una normal criando a otra normal, Anita, afortunadamente. Pero justo es eso, ahorita terribles, que... Pero terrible, y sí lo quiero decir, pero creo que cada persona, no importa en la circunstancia, o sea, no porque tú tengas más posibilidades que Anita o yo y tengamos un entorno y una estructura absolutamente muchísimo más afortunada, no significa que todas las personas estamos expuestas a de pronto querernos salir de la norma. Claro, sí, dentro de nuestra propia dentro de nuestra propia comunidad, y que se pone súper difícil, ¿no? Yo te dije un caso que para mí no estuvo difícil, que fue muy fácil porque pues está totalmente aceptado y validado en mi entorno, ¿no? Claro, en tu entorno más cercano, pues, ¿no? Con más tu cercano, familia. Que era pero justo es eso, esto sucede en cualquier contexto, ¿no? Como bien decías, no importa el contexto social, la sensación de pertenencia es humana, ¿no? Entonces, todos vamos a buscar hacer cosas a nuestra manera para pertenecer a un cierto grupo, para sentir que pertenecemos. Todos. Mi hermano, quiero decirte que mi hermano, también medio, creo que no tal vez sí lo conoces, pero mi hermano, él sí se salía de la norma siempre para bien, ¿no? O es decir, es como nosotros tomábamos mamila y nos tenían que decir, oigan, ya dejen de tomar mamila, y era así como, oye, ma, ¿me puedes dar un vaso? Es que yo creo que ya es hora de que yo tome en vaso, ¿no? Y entonces, ay, qué raro. No, oye, no me quiero poner esto porque no, o sea, yo pienso que no, que es todo esto más para niñas y yo pues soy un niño, me gustaría que me pusieran una batita de niño. Y todos, ay, qué niño tan raro, ¿no? Entonces iba haciendo cosas así y era como, era el raro, ¿sabes? Pero en realidad era el más listo de la familia. Era el más común. El común en otro contexto. En otro contexto, ¿no? Y era el que decía, ¿qué les pasa? O sea, tengo 2 años, ya por favor, dejen de darme mamila. O sea, necesito un vaso. ¿Cómo se atreven? De la permisividad, pues era como, qué niño tan raro, ¿no? Claro, claro. Sí, hay un comediante que ahorita se me fue su nombre, es no me acuerdo si es gringo o canadiense, pero o de UK, habla inglés. Así que tal. O de Australia. O sea, puede ser de todo el mundo. Exacto, o de Australia, no me acuerdo, creo que es de UK, ahora que lo pienso.
Pero bueno, quizás ese no es el punto. El punto es que está en una de sus rutinas de stand-up. Él justo está hablando un poco de esto que decías, y él decía que él quería ser rebelde, ¿no? Y que él lo intentaba, entonces, y sus papás son científicos, así como súper racionales, pero al mismo tiempo súper permisivos y como aceptantes, ¿no? De todo lo que suceda en su familia. Pues como súper buena onda suenan sus papás, ¿no? Y entonces que él iba y que decía a su mamá, me voy a hacer un tatuaje, ¿no? O sea, porque así como para ver, ¿no? Y la mamá, bueno, pero yo te llevo porque hay que checar que la aguja, porque lo importante es que no te vayan a contagiar, ¿no? Es que, ¿no? Y él decía, bueno, ya no me interesa el tatuaje. Ay, ya, y ahora, ¿no? Y así, y que, o sea, todas las pendejadas que se le iban ocurriendo típicas de cuando uno quiere ser rebelde en la etapa adolescente, lo apoyaban. ¿No? Hasta que al final dice, o sea, como su remate es como, hasta que llegué y dije, voy a hacer stand-up y voy a dejar de estudiar y bueno, no sé qué. Y los papás fue como, la mamá dice que respondió así como, bueno, está bien, porque sí se sabía que científico no ibas a ser. Y entonces, ¿qué día va a ser tu presentación? Ahí vamos a estar para apoyarte, así, ¿no? Entonces, es como creo que en este tema de qué es normal y qué no, tiene todo que ver con el contexto, sí. ¿No? Y que creo que también es difícil, es esta delgada línea donde sí hay cosas que son comunes, pero no significa forzosamente que aquello que se salga de la norma, por fuerza es algo jodido o negativo o malo o no deseable, sino que de hecho también es cierto que muchas de las cosas que ocurren y que nos abren a posibilidades distintas ocurren fuera de la norma. Siempre, siempre. Y es el movimiento natural de la sociedad, ¿no? Que está viva, que está, ¿no? Eso que va incomodando, eso que va transformando lo que somos, cómo lo percibimos. Y yo creo que en este podcast hemos hablado muchísimo de eso porque justo nos toca un momento en el cual lo que en los años 90 del siglo XX se veía como correcto, deseable, estaba normalizado, hoy se ve como violencia, muchas de esas cosas, ¿no? Hoy se ve y ya queda claridad que es violencia. ¿Y cuántas de esas cosas hoy después se va a ver como súper, qué salvajes eran? ¿Por qué hacían eso? Claro, ¿no? Es como por ahí hay un teórico digamos, de la pornografía que él dice que la pornografía de hoy es el erotismo del mañana, ¿no? O sea, y hace toda esta relación como cuando en los años 20 hubo una película muy escandalosa, ¿no? En las primeras apariciones del cine. O sea, donde no me acuerdo, ¿no? El brazo, ¿no? El brazo y se quita un guante de estos largos que te llegaban aquí a medio brazo, ¿no? Y entonces era pornográfico el que se quitara el guante a cuadro, pues, ¿no? Y hoy lo vemos y quizás a muchos les puede parecer como incluso ridículo y a otros les puede parecer una cosa erótica, ¿no? A nivel pornográfico, por ejemplo, lo que hoy ocurre, o sea, es tan visual y no te deja nada la imaginación que de pronto pareciera que hoy, en muchos sentidos, lo erótico es más bien cubrirse, ¿no? Vuelven de moda los encajes, las transparencias, ¿no? O sea, porque te lo dejo ver, pero no. Porque pues, si nada más falta meterse a Google, ¿no? Y buscar porno gratuito y puedes tener acceso a todo lo que se te ocurra y si más. se meten a Google, en serio, busquen otras cosas, como que la imaginación les explote. No busquen... No estamos a favor del porno, maná. Pues ni a favor ni en contra, pero sí creo que del tiempo que tienen libre, hay muchísimas cosas súper increíbles para explotar la imaginación. Si quieren que el porno sea una de ellas, adelante, pero que no sea lo único. Lo único, claro. Claro, yo también creo que no sea lo único, tu única manera de explorar tu creatividad sexual, en este caso, que solo sea el porno, me parece que lo limita muchísimo, porque justo otra vez te mete en un contexto, en una idea, en una normalidad, entre comillas,
que no es la más común cuando sales del mundo del porno, pues, ¿no? O sea, que eso que le pasa a muchos chavitos y no tan chavitos, que si mi único acceso a la sexualidad es la pornografía y luego en la vida común y corriente estoy con alguien e intento, o sea, y creo, estoy convencido que, ¿no? Que la vida, es como, tengo una paciente que cuando llegó conmigo, hablando de esto de normalidad y lo que se supone que se espera de mí en el mundo sexual, ella me decía, es que a mí las rodillas de veritas que me duelen bien cañón, porque a mí eso de estar arriba me cansa mucho. Y entonces, porque por ejemplo, en el mundo del porno, una de las posiciones más comunes, cuando las mujeres están arriba, literal estás como en cuclillas, ¿no? Y entonces subes y bajas, haces un squat, pues, ¿no? O sea, subes una sentadilla, subes y bajas en isométrica, ¿no? Exacto, esos son deportes de alto rendimiento, gente. Y entonces me decía, es que yo ya no sé, yo ya tengo una cuerda, voy a poner arriba para poderme agarrar y no sé qué, ¿no? Y entonces dije, pero bueno, ¿a ti te gusta esa posición? O sea, es como al momento, o sea, la manera de la penetración te hace sentir súper bien, o sea, no has encontrado otras que te den el mismo placer, bla, bla, bla. ¿Y qué te dijo? A mí ni me gusta. Ajá, sí, me dice, no, si yo ni siento nada. Y yo, ¿por qué chingados lo estás haciendo si no sientes nada, no? O sea, te cansa. Que no siente nada tampoco. Exacto, que tampoco le gusta. Ella lo está disfrutando. ¿No? Y entonces son estas cosas que de pronto vamos repitiendo de esta famosa normalidad, en este caso en el mundo del porno, que creemos que aplica para cualquier contexto y que esa es la norma, cuando quizás lo que conviene sería salirnos de la cajita y pensar y observar y ser curiosos. Total, fíjate que ahora estoy intentando hacer como ese, o sea, me haces pensar en dos cosas. Una, que la dejaremos para otro podcast, pero que deberías de hacer una selección de porno ético o de porno, es como los libros, ¿sabes? Es como llegas a una librería y tienes 1000 novedades y dices, ¿cuál leo? O sea, no quiero perder tiempo en estar leyendo basura o comprando basura, y hay gente que tiene ahí como estrategias como, bueno, voy a leer los libros que tengan por lo menos 4 estrellas en Goodreads o cosas así, ¿no? Como para ya no perder tiempo en estar leyendo cosas basura. Pero me imagino que con el porno y con todo el ámbito de la vida, cuando vas a un restaurante también, ¿no? A mí me ha pasado que vas a un lugar que encima dices, está carísimo, es horrible, qué pérdida de tiempo y de dinero. Como que deberías de acercarle a tu público como una curaduría, incluso para adolescentes, ¿sabes? Para si tienes hijos, o sea, como por pues dónde. No has de evitar que vean el porno, al menos que vean este. Al menos que vean una curaduría ética, ¿no? Una curaduría. Sí existe. Como que ese tema. Bueno, yo no tengo hijos, así que no tendría que pedirte esa información, pero si alguien tiene hijos adolescentes. Maricela siempre preocupada por los hijos ajenos. Claro, porque es que yo estoy segura, bueno, obviamente hipótesis comprobada, que donde se puede hacer un cambio en la sociedad, claro, como más profundo y en los jóvenes, y más evidente y que tenga mucho mayor potencia es en los niños, ¿sabes? Como en los niños, en los adolescentes, porque ahí es donde estás formando tu criterio, ahí es donde está tu anclaje de lo que crees que es correcto, de lo que te gusta, de lo que te interesa. Entonces, yo por eso creo que si hay un servicio que hacer al mundo es principalmente, porque hay muchísimos, con los niños y con los adolescentes. Sí, no, niños, yo estoy de acuerdo. O sea, eso no quita que el resto del mundo no sea loable de trabajar con ellos. Yo trabajo con adultos nada más, pero no, típicamente. Bueno. Y yo soy un adulto en proceso que quiere seguir aprendiendo. Ya hablaremos en el siguiente episodio de estos prejuicios de la edad, justamente. Claro. Pero no importa la edad, por supuesto que merece la pena seguir haciéndolo bien y pues, claro, pero sí, los que están de entrada en el mundo y tienen todavía estadísticamente más posibilidad de hacer más cambios y de impactar de manera profunda en el mundo. O de cambiar más rápido. Son los que están llegando, sí. ¿No? Como que pero bueno, yo te quiero leer algo a propósito de salirse de la norma y no salirse de la norma y de qué es lo correcto y qué no es correcto.
Si tú me permites, claro. Pero por favor, Mara, yo te lo permito todo. Esto es de Irene Vallejo. Ella dice, el auténtico viaje exige emigrar de nuestras arquitecturas interiores y ablandar el caparazón perezoso de los tópicos. En nuestras tercas cabezas, era desde aquí, ahí va. En nuestras tercas cabezas hay marcos mentales que no vemos, porque los confundimos con lo evidente, lo lógico y lo natural. En realidad, todos somos estrafalarios. Acostumbrados a nuestras rarezas, las hemos bautizado como normalidad. Pero esto que me parece súper bonito es que ella dice, pues es que ya nos acostumbramos a nuestras rarezas y por eso les llamamos normales, pero todos somos estrafalarios. Y si nos salimos de nuestro pequeño círculo, de nuestra comunidad, nos damos cuenta. Yo creo que tú y yo nos hemos dado cuenta muy fácil porque estamos fuera de nuestro país, fuera de nuestra comunidad, y entonces, pues, somos en cierta medida exóticas y estrafalarias. Exóticas, sí, eso sí, pero eso no. Sí, creo que... Y vas mirando el exotismo o te estás más perceptiva quizá, que es lo que a mí me pasa, de mirar las conductas, de mirar las costumbres, de mirar, bueno, yo por deformación profesional, la indumentaria, ¿no? ¿Cómo nos vestimos? ¿Por qué nos vestimos así? Y de cuestionarme muchísimo, es como... Y si la gente anda con un short chiquitito y mostrando las boobies, ¿qué? Eso no lo hace mejor persona, ni peor persona. Perdón, te voy a interrumpir porque es ¿sabes? que... Como... ahorita que te escuchaba sobre el short chiquitito, me acordé de unos amigos de una amiga. Yo crecí en Tabasco. Y entonces... ya nos has dicho muchísimo, pero qué bueno. Ya sé, pero es que esto viene al caso porque volver a localizar. Tabasco. Exacto, geolocalización. Tabasco es un estado del sureste de la República Mexicana y es un Edén, así que vayan. México es un Edén. También, pero Tabasco... Bueno, a lo que ibas. A lo que iba, que no era eso. Era muy chistoso porque... ¿no? No, yo nací en Yucatán. Yo soy yucateca de nacimiento. A ver, ya lo sé. Pero lo que tú querías decir es... Pero lo que yo quería decir es que una amiga que tenía unos amigos daneses porque se fue de intercambio, ¿verdad? El caso es que los daneses vinieron a Tabasco y se morían de risa y decían que llegar a Tabasco era como entrar a un videoclip, porque en su momento existían, gente, no me juzguen, como entrar a un videoclip de reggaetón eterno, ¿no? O sea, porque la gente en Tabasco... O sea, sí es cierto que pues hace un calor insufrible. Y la gente sí somos más jacarandosa y en términos generales. ¿Qué es jacarandoso? Como más vivaces y como más de mostrar piel y mostrar cuerpo, ¿no? O sea, sí es típico que incluso las señoras, pues, o sea, que estereotípicamente cuidan más o tienden a cuidar más la imagen en función del cuerpo y de mostrar más o menos, en Tabasco anden en chor, ¿no? En chores. Pues es que el calor, o sea, si estás a 40 grados, pues por más que quieras cubrirte, a menos que seas musulmana, pues no lo vas a hacer, ¿no? Claro, a menos que tu cultura sea completamente distinta, andes cubierta al 100%, o al casi, en Tabasco aplicamos el opuesto. Y entonces, de verdad, es muy común que las mujeres anden en shorts súper cortitos, en ropa como que deja no tanto a la imaginación, ¿no? Y entonces me dio muchas veces, me quedó muy grabado como estos chavos daneses llegaban y decían, es que es como estar en un videoclip de Daddy Yankee todo el tiempo, solamente ¿no? La música y ya está. Exacto, ¿no? Fíjate, no lo había notado. Pero fíjate, tengo un primo que vive en Mérida también, y él decía que veía a la gente con shorts y sandalias ¿no? Y sin playera, sin t-shirt, y él decía, qué horror, o sea, Mowgli, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se viste? Mowgli. No, entonces, que él es muy chistoso porque él dice que los veía y decía, qué horror. Y ahora que él vive allá, al lado de la playa, ¿no? Entonces, anda en chanclas, obviamente, y short. Anda en chanclas y shorts. Entonces, él es esa persona a la que él juzgaba tanto, ¿no? Pero claro, porque te vuelves, pues, claro, además te vuelves si parte del contexto playa, pues... y
y justo tiene que ver otra vez con pertenencia, con comunidad, con bla, bla. Claro. Terminas por ser o sea, como, ¿no? Como de pronto es como, qué raro, ¿por qué no usas shorts, no? O sea, y entonces claro, si es te como... vistes, empieza a ser al inverso. Exacto, ¿no? Es como ahora Alessandro que vino a México por primera vez y en su cabeza, en Italia, no haces que un italiano se ponga jeans en verano ni que le pagues, pues, ¿no? O sea, usan pantalones de lino, o pantalones más sueltos, o sea, como ropa más ¿De verano, ¿no? Pues claro. Pero yo crecí o sea, ¿no? Ya quedamos que nací en Yucatán y crecí en Tabasco, lugares de mucho calor, y yo toda mi vida he usado jeans, ¿no? Porque además uno quiere, porque es lo mismo, o sea, es como uno quiere pertenecer a la moda y así, y pues los jeans son parte, para muchas culturas, del día a día, y pues los yucatecos y los tabasqueños no nos quedamos atrás, y entonces era como, pues yo estoy, justo ahorita traigo jeans, ¿no? Y estoy en Mérida, y es como... O sea, cuando vino Ale, de verdad, estaba en shock, decía, es que, ¿por qué andan? ¿Por qué se ponen jeans? Porque están súper pesados, ¿no? Es como, pues, porque estamos acostumbrados y yo no siento más, o sea, particularmente más calor si traigo los jeans a que traigo short, pues, ¿no? No me hace una diferencia importante. Claro, pero fíjate, ahí estamos hablando de un cambio de comunidad de un lugar a otro. Pero cuando te sales de lo normal, muchas veces es también cuando estás en tu propia comunidad. Claro. ¿Qué pasaría si alguien, que todo mundo usamos jeans, que nadie andamos de pantalón cortito, y que de pronto alguien llegara a una cena a tu casa, ¿no? Con tus papás, y estuviera de pantalón cortito y mostrando las boobs como si trajera un bikini, pues todo el mundo se escandalizaría. O llegara tu novio y no es en Mérida, en la Ciudad de México, y no trajera playera o t-shirt, se vería como súper extraño, ¿no? Claro, claro. Y claro, entonces por eso creo que es bien importante y creo que parte del reto de esta semana me parece que tiene que ver con, o sea, para mí, tiene que ver con poner en pausa nuestros juicios, ¿no? O sea, es decir, todo eso que yo considero normal y por lo tanto tildo de bueno, deseable, como que de deber ser, que es lo que tendría que ocurrir, ponle pausa a tu juicio, ¿no? Ponle pausa a tu interpretación y pregúntate si sí tendría que ser, si dónde lo aprendiste, si qué pasaría si no lo haces, si quién se vería afectado o afectada si cambias esa conducta en particular. O sea, porque me parece que ahí es donde se abren muchas opciones, ¿no? Porque es como, yo me acuerdo que parte de esto que decíamos de que cuando yo estaba más chavilla y andaba por la vida repartiendo, según yo, verdades que veía, es parte de lo mismo. O sea, es decir, sí creo que hubo un proceso de aprendizaje y de entender para mí que había muchas de las cosas que nadie me estaba preguntando y que yo no tenía por qué ir mostrando solo porque yo lo percibo de esa manera. Mi percepción no está jodida, no está mal, es la manera en la que lo percibo, pero no significa que es la única realidad y que tengo que mostrarla por fuerza, ¿no? Y entonces es ir creando estrategias, ¿no? Yo hasta la fecha, cuando alguien me pregunta, tiendo a constar como, ¿quieres mi opinión? Por ejemplo, me pasa mucho en Italia que Ale se está quedando calvo, ¿no? Y entonces me acuerdo la primera vez que me dijo, como, ay, me estoy quedando calvo, me reí y le dije, no te estás, ya estás, pues, ¿no? O sea, es como, yo digo que te habrías de rapar estos pelitos de aquí que ya no hacen sentido para mí, ¿no? Se pegó una ofendida. Y para mí, yo estaba muerta. Como que todavía no, porque es algo que le duele además, ¿no? Porque es algo que le duele, es algo que para él le ha costado mucho trabajo el tema de haber perdido el pelo. Y al mismo tiempo, era como en su cultura, ¿no? Para muchos italianos, cuando alguien dice como, ay, como que me estoy quedando calvo. No, pero está súper bien. Pero sí, todavía aquí tienes pelito, no, ni al caso, ¿no? Y yo digo, pero para mí es como me siento, si a mí me hacen eso, yo me sentiría chamaqueada, pues, ¿no?
Claro. O sea, es como, me estás viendo la cara de pendeja. O sea, es como, claramente no tengo pelo, pues, y no pasa nada, pero, ¿no? Mi mamá es súper así y le digo, oye, ma, ten ancestros, o sea, no. Pero es eso, es en esa cultura hace sentido y es Sí, como lo se ve educado, ¿no? Lo educado, lo amable. Y entonces me acuerdo perfecto que se ofendió conmigo porque pues solo le dije lo que él estaba diciendo y asentí, dije, pues si tienes razón, si estás calvo, pues no. O sea, y fue como, no, aquí es cuando me dices que tengo una cabellera frondosa. Y yo, miro, ¿por qué te diría eso, no? Claro, Y entonces, como que en general, cuando alguien me pregunta, y ahora con él tenemos como la broma, digamos, ¿no? Que cada que me pregunta algo, le digo, ¿a la mexicana manera o a la italiana manera? ¿No? O sea, ¿cómo quieres que te conteste? ¿Quieres saber lo que pienso o quieres que te conteste lo que quieres oír? Exacto, ¿no? Porque a veces, yo estoy clara, al menos en mí, que hay veces que lo que quiero es que me den por mi lado y que me digan, todo va a estar bien, tú tranquila, no sé, relájate, estás todo bien, ¿no? A veces sí, solo quiero escuchar eso, a veces no quiero escuchar la opinión honesta de la otra persona, ¿no? No, yo siempre quiero escuchar la verdad y la opinión honesta, pero hay veces pero de la gente que la quiero escuchar, ¿no? Hay gente que dice, no. Todo muy bien, pero no me interesa tu opinión. No me interesa tu opinión. Exacto, y entonces, pero me parece que justo todo eso tiene que ver con, como decíamos en el episodio pasado, que si hicieron la tarea de estarse observando, que ya dijimos que no es poca cosa, ¿no? No. Es la base para poder seguir haciendo, para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo, para darnos cuenta de muchas más cosas, como, por ejemplo, poderle poner pausa a un prejuicio, ¿no? O a una creencia. Eso. Porque si no la noto, ¿cómo la pauso, pues? ¿No? Que creo que esa sería como la invitación, ¿no? Cuando tú ves a alguien anormal, cuando tú ves a alguien que se sale de la norma, pues lo primero preguntarte es ¿a quién le está haciendo daño? Quizá no le está haciendo daño a nadie, ¿sabes? Y quizá esté haciendo algo positivo por su familia, por la sociedad, porque nos está enseñando una nueva manera de cómo podrían ser las cosas, ¿no? Claro, y también quizá creo que... No, pero esa es la invitación, a reflexionar antes de simplemente decir no. Exacto. Esto no es correcto. Exacto, pon pausa, ¿no? Ponle así, pausa. Y pregúntate estas cosas, ¿no? Pregúntate, ¿qué me está moviendo? O sea, eso que está haciendo y que a mí me parece súper escandaloso y anormal, o fuera de lo común, es, ¿qué? ¿Qué me pasa con eso? ¿No? O sea, ¿me afecta de alguna manera en algo? O sea, es como lo mismo cuando hablamos de la diversidad sexual. O sea, es a mí en qué me afecta lo que el otro haga con su cuerpo. ¿Qué tiene? ¿No? No está llegando conmigo, no, o sea, por ponerlo en la parte, claro, son temas mucho más complejos. Lo que nos afecta realmente es que está colapsando un sistema. Un sistema. De una manera, y si alguien viene a meter ruido para que eso es lo que asusta. Manera, entonces me pone en jaque, porque entonces ya mi valor, mi razón de ser en el sistema, pues se tendría que modificar, y entonces eso es aterrador, ¿no? Claro, y todo lo que nos huela o nos meta en contacto con incertidumbre, y si me mueves mi sistema y mis valores de creencias, vas a hacerme tocar la incertidumbre de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo me tengo que mover? ¿Y ahora cuáles son las reglas? Que yo cuando estaba después de primaria, la escuela secundaria y preparatoria, que es como high school, ¿no? Yo pensaba que el valor, o sea, te lo digo y es la realidad, yo pensaba que las mujeres particularmente valíamos por vírgenes, por ser recatadas, ¿no? O sea, si andabas con muchos niños y tenías muchísimos novios, era como si mermara tu valor como persona. Claro. Nunca me lo dijeron mis padres, ¿eh? O sea, no sé por qué lo percibí así. Pues porque estaba en el ambiente, pues. Nada más había que ver una telenovela. Pero entonces cuando me di cuenta que mis amigas, mis compañeras, que tenían otro novio, lo que fuera, ¿no? Eran súper cool, eran súper valiosas, tenían muchísimos valores,
estaban padrísimas, entonces decía, algo, o sea, entonces no me cuadra, ¿cuál es mi valor? Si ese era mi valor, entonces, ¿cuál es realmente? ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que se sale de la siguen norma. las continuidades Sí. hasta el día de hoy, ¿sabes? Claro. Es como, ¿en dónde está el valor de una persona? ¿Por qué nos molesta tanto que nos digan señora en lugar de señorita, ¿no? Claro. Tiene que ver con el valor de la virginidad, pero también tiene que ver con el valor de la juventud y tiene que ver con el valor de las expectativas que tienes o las posibilidades que tienes en lo que te resta de vida. Entonces, creo que ahí está el por qué nos mueve tanto que alguien venga a... Es decir, si todas las personas valemos lo mismo y da igual si eres prostituta, porque igual eres una mejor persona que yo, que yo, claro, que solo he estado con una persona y que no cobro. O con nadie, ¿no? Entonces imagínate cómo colapsa el sistema, ¿no? Es como, entonces vale que todos hagamos lo que nos pegue la gana con nuestra vida y nuestra sexualidad. No, espérense, el sistema colapsa, ¿no? Entonces, creo que muchas de las creencias, muchas de las cosas que ponemos en valor tienen que ver con que el sistema colapsa, pero no las compramos. Entonces, claro, y creo que además, ahorita que decías eso, para ir cerrando, pero ahorita que decías eso, me estaba pensando en este miedo que tenemos a que colapse, pero porque creo que hay un miedo como muy generalizado, porque al menos en mi experiencia, porque lo escucho, lo he vivido en mí y lo escucho en mis pacientes y en gente cercana a mí, que es este miedo a, o sea, por ejemplo, decíamos a ejercer la prostitución, ¿no? Uh-huh. Y es como, no, aun si estuviera permitido y fuera bien visto, no todos lo vamos a hacer. Porque el mundo es diverso, la gente somos diversa y sí todos, es este miedo a irme como hilo de media, ¿no? O sea, y lo veo, o sea, es como cuando yo me empecé a dar permiso de decir, o sea, como de comer lo que yo quisiera, de no estar a dieta, de no restringir mi alimentación. Uh-huh. Yo decía, es que no me voy a poder controlar, pues, ¿no? O sea, si me doy permiso, me voy a ir como hilo de media y lo que me pongan, pues, ¿no? No. Como si no hubiera haber una autorregulación en algún momento. Y en mi experiencia personal y profesional existe. Justo claro, cuando se permite, cuando puedo, cuando no es prohibido, tomo lo que necesito y lo que está bien para mí. No sé si con tus compañeros de colegio te pasó, pero no importaba si en la casa prohibían algo, una conducta o un comportamiento o una acción, no importa si te lo prohibían o no. Quien quería lo hacía y quien no quería no lo hacía y era independiente de si se lo prohibían o no. Y generalmente quien lo tenía prohibido, bueno, muchas veces, quien lo tenía prohibido era quien más lo hacía. Quien más, claro. Claro, pero eso está comprobado que la prohibición genera compulsión, ¿no? O sea, más me prohíbes algo, es más me antoja, pues. Y más me entra la ansiedad y la cosa de lo tengo que hacer, lo quiero hacer, ¿no? Por eso muchas veces el tema de la prohibición no funciona del todo bien, pues, ¿no? Claro, es mucho más complejo que lo que acabo de decir, pero digamos, es una de las características básicas de la prohibición, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en mi casa, la relación con el alcohol siempre ha sido como muy natural, ¿no? En mi casa, mi papá siempre tomó vino y cerveza, o sea, alcohol. Y jamás lo vi borracho, ¿no? Era como... Y entonces mi papá, o sea, en mi casa, mis papás, también mi mamá no toma prácticamente, pero siempre hubo una relación como muy natural, como muy de no hay nada malo, o sea, y mi papá al contrario, él nos enseñó a tomar y era como, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, pues, ¿no? O sea, es como, no puedo evitar que lo hagas, empezando por mí, ¿no? O sea, es como, mejor te enseño y desde chavito siempre probamos todo y era como, si no te gusta, no te tienes que tomar. O sea, el chiste es que lo disfrutes, o sea, el alcohol va disfrutado, o sea, si te gusta y si no te gusta como mi mamá, pues no tomas y ya, como que teníamos los dos. Y creo que
particularmente en eso, tuvimos un ejemplo como muy tangible de cómo puedes crear una relación saludable con una sustancia que puede fácilmente, ¿no?, convertirse en una relación complicada, tóxica, ¿no?, lastimera, enfermiza, como lo queramos poner, ¿no? Claro, pero ahí hay que tener las condiciones, o sea, no solo es que te enseñó, es que tener las condiciones familiares y de estabilidad para que eso no te disparara otra cosa. Pero es una máxima también, ¿no? En comunicaciones, como no puedes aislarte y no puedes aislar a la gente alrededor de todas las comunicaciones que hay en la calle, en internet, en el teléfono, en todas partes. Lo único que puedes hacer es educar para la recepción, es decir, dar herramientas a la gente que te importa para que puedan mirar todo eso que les llega de manera fortuita y que puedan justamente discernir y elegir y poder reflexionar y pensar y desechar lo que no les sirve de todo eso que no puedes evitar que les llegue, ¿no? Entonces creo que... Sí, o sea, es como en todo esto que tiene que ver con la normalidad y con lo común y con lo que se sale o no de esa famosa normalidad, que yo te invitaría, o sea... ¿A mi mana? Invítame. A ti te invito y a todos y a todos nuestros quiero pods. Más bien o sea, a este tema de cambia la palabra. En vez de decir normal, di común. Y simplemente observa qué pasa. Y lo que no, y el reto también, de episodios pasados, este reto de no totalizar, ¿no? Porque siempre, todo el mundo, todos los hombres, todas las mujeres, jamás. Nunca, yo jamás, o lo que sea, como esa totalidad siempre va a ser una mentira, ¿no? Entonces intentar como abrir el espacio para que haya una posibilidad diferente en esas totalidades, ¿no? De todo, pues igual y no todo. Entonces, todo, igual y no todo. Igual y no todo. Igual y solo algunas personas o muchas. Igual y solo algunas. Las que entonces, te han rodeado a ti. Exacto, sí. Y si todo esto me rodea a mí, habrá que preguntarme en qué pinche sistema estoy embebida, ¿no? O sea, ¿en dónde estoy? Y si quiero o no salirme de ahí. Sí, y si en realidad, y eso puedo. que dijiste me parece fundamental. Si en realidad la experiencia que tienen es de que todas son así, sálganse de ese sistema. Es ese sistema, hay que salir de ahí, ¿no? Sí, o algo estoy haciendo yo, ¿no? No, o sea, siempre. Nunca. Yo pienso, tú eres la especialista, pero es que, no, yo creo que ahora sí que siempre estás haciendo algo tú, o sea, siempre participas de tu vida de una o de otra forma. Entonces, no hay manera que te quites esa responsabilidad, pero si lo observas y lo ves, o pides ayuda, pues puedes salir de ese bucle de todo, siempre. Claro, porque tiene que ver también, o sea, con la responsabilidad que hemos hablado en otros episodios, ¿no? O sea, pero como con salir de pronto de de este victimismo donde todos me hacen y todo me sucede sin que yo tenga absolutamente ningún tipo de injerencia en mi propia vida. Y me acordaba de un taller una vez que tomé con Simona Celli. Ella estaba, es una italiana muy chistosa, muy simpática. Y una señora estaba platicando y todas las tragedias que le habían ocurrido en la vida, ¿no? Yo estaba así, y entonces porque mi marido me dejó y porque mis hijos no me hablan y porque bla, 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 ¿no? Y así, o sea, todas las tragedias de la vida que le habían ocurrido y que entonces ella la estaba pasando muy mal, que seguramente además lo triste es que es cierto, ¿no? Ella la estaba pasando muy mal. Y me acuerdo que me causó sensación y me dio mucha risa porque Simona nada más se le quedó viendo y dice, yo solo tengo una duda después de todo lo que dijiste, ¿no? Y ella, ajá, sí. Dice, ¿y tú dónde estabas cuando todo eso ocurrió? ¿No? ¿Sabes? Y la señora como que se quedó así como, ¿what? ¿No? O sea, es como que no terminaba de entrar, ¿no? Pero a mí me pareció una pregunta como muy, muy atinada y muy bonita, ¿no? Y a todo esto, o sea, y muy fuerte, ¿no? ¿Y tú dónde estabas?
A mí esa pregunta, ¿eh? Yo también, ¿no? Creo que es una buena pregunta para cerrar el episodio. Y es como, ¿y tú dónde has estado cuando todas las cosas que han ocurrido en tu vida han pasado, ¿no? ¿Dónde estabas cuando todo eso ocurrió? Ay, qué bonito. Pues ya está. Yo me quedo con eso. Ser normal no necesariamente es lo bueno ni lo mejor. No necesariamente. No necesariamente. Va cuestionada esa famosa normalidad. ¿Y dónde estabas cuando todo eso ocurrió? Nos vemos la próxima semana, quiero bots. Los queremos, les queremos, las queremos. Nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles. Adiós, quiero bots.